Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Cuando un jugador está en su prime, le sobran los aplausos, halagos y elogios de todo el mundo. Y esto, en la gran mayoría de casos, termina por alimentar el ego del jugador. Posterior, ese ego les hace beber tragos amargos. Entre ellos, uno de los más perjudiciales, querer cambiar de club. El ego, esa voz en la cabeza, les dice: eres un grandísimo jugador como para estar perdiendo tu tiempo en este equipo. Mereces recalar a otro más popular donde despiertes más atención, donde ganes más dinero y donde por fin seas un jugador más respetado y candidato al Balón de Oro. O también les puede decir: tú eres más grande que este club. Si vas a otro con menos historia, de seguro tú lo harás más grande y tu leyenda será aún mayor. Finalmente, el jugador se deja convencer de su voz interna, que obvio tampoco está sola en ese convencimiento. El agente, la familia y el entorno cercano del jugador también le ayudan. Y finalmente cambian de club a uno entre comillas mejor, donde creen que tocarán el cielo con las manos, pero donde en realidad se queman con las llamas del infierno. A continuación, veamos los casos más relevantes de esos jugadores que nunca, pero nunca debieron salir del club donde alcanzaron su mejor versión. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. En 2017, Neymar estaba en un gran momento. Tenía 25 años, jugaba para Barcelona y sus cifras eran bastante respetables. En esa campaña 2016-2017 disputó 45 partidos, marcando 20 goles y dando 26 asistencias, teniendo un promedio gol por partido de 0.44 y una participación directa en goles, sumando goles y asistencias de 1.02. Números fantásticos para un extremo izquierdo. En ese momento, recién en 2015, había sido fundamental en la consecución del segundo triplete del Barça. Pero en esas últimas dos campañas, la fortuna no estuvo de parte de los azulgrana en la Champions League. En 2016, el Atlético de Madrid les echó en cuartos de final, y en aquel 2017, la Juventus los eliminó nuevamente en cuartos. Más antes, en octavos de final de ese 2017, ocurrió un suceso que rompió la relación Neymar-Barça para siempre. En aquella fase les tocó enfrentar al Paris Saint-Germain. La ida fue en el Parque de los Príncipes, donde el club parisino le dio una paliza al Barça de 4-0, en lo que parecía una sentencia anticipada. Sin embargo, no fue así. Milagrosamente, en la vuelta en el Camp Nou, Barcelona hizo una remontada brutal de 6-1. Donde la gran figura fue Neymar, que marcó 2 goles y dio 2 asistencias, incluida la del último gol marcado por Sergi Roberto. En la épica celebración de aquel último gol, todos los jugadores del Barça fueron tras Sergi, menos uno. Leo Messi, en caso contrario, de forma espontánea, decidió irse al límite de la cancha y la tribuna a celebrarlo con el aficionado culé. Aquella celebración se convirtió en una de las más icónicas de la historia, y a la postre, la celebración misma opacó el gol de Sergi Roberto y la monumental actuación de Neymar. A las pocas horas, las redes sociales estaban invadidas de esta foto tomada por un aficionado, y asimismo, los diarios hicieron su réplica valiéndose de la imagen. Aquel protagonismo de Messi no fue bien recibido por parte de Neymar. Después de una actuación espectacular como la que tuvo, era normal que esperara que los medios y la prensa le enaltecieran por su aporte a la remontada. Pero contrario a eso, casi todos los focos se fueron a Messi. Y digo casi porque hubo algunos que sí se centraron en el brasileño, los provenientes de Qatar, el dueño del Paris Saint-Germain. Aquella remontada sin duda le proporcionó una gran desilusión, pero era consciente que el gran protagonista fue Neymar y era también consciente que el jugador estaba al alcance de sus petrodólares. Fue así como le encomendó esta misión a su secretario y presidente del club, Nasser Al-Khelaifi, para que lo convenciera. Bajo cuerda, el dirigente catarí hizo lo suyo y sembró la duda en el jugador brasileño. Según aportaciones periodísticos del 2022, se reveló que el jugador por aquella época atravesaba varios problemas personales y quería darle un giro a su vida, no solo profesional, sino personal, cambiando de ciudad. Y por otro lado, la lógica nos dice que fijamente también pensó que de continuar en Barcelona siempre estaría a la sombra de su amigo Leo Messi, algo perjudicial en sus seguras aspiraciones de ser el mejor jugador del mundo y Balón de Oro. En verano del 2017 estalló el bombazo. El PSG pagó la cláusula de rescisión de Neymar, que en ese momento era de 222 millones de euros, un monto que se pensaba era seguro y que nadie se atrevería a pagar. Lo cierto fue que el jeque catarí fue con todo y se llevó al brasileño en la que sigue siendo hasta el sol de hoy, 7 años después, la transferencia más cara de la historia. Neymar tenía algo claro: el protagonismo que anhelaba solo lo conseguiría en la Champions League. La liga francesa es y era en ese momento una liga de papel, con un solo equipo económicamente fuerte, por lo que ganarla y ser protagonista no suponía un reto importante. Por el contrario, la Champions sí era evidentemente un gran reto, pero las cosas no salieron como lo pensaba Ney.
En los momentos decisivos de la Champions, en las rondas del mata-mata, su salud lo abandonó. En la primera campaña en el Paris Saint-Germain, la 2017-2018, tuvo una fractura metatarsiana que le hicieron perder el partido de vuelta de los octavos de final versus Real Madrid, en el que el club parisino fue eliminado. En la siguiente, la 2018-2019, de nuevo una fractura metatarsiana le hizo perder los dos partidos de los octavos de final versus Manchester United, donde también cayeron eliminados. En la tercera campaña, la 2019-2020, por fin las lesiones le respetaron y pudo acompañar al equipo en los momentos decisivos del torneo, siendo clave en conseguir el acceso a la final, la misma que perdieron por la mínima diferencia ante el Bayern Múnich y en la que estuvo a poco de consagrarse y lograr su gran objetivo. Posterior, tampoco se logró el objetivo. En la 2020-2021 el City les echó en semis. En la siguiente 2021-2022 misma historia. Una lesión le hizo llegar mermado a la serie de octavos frente al Real Madrid, en la que no jugó completo el primer partido y en el segundo se le vio sin nivel debido a su reciente recuperación de una lesión de tobillo que lo tuvo 73 días alejado de las canchas. Y para ajustar su círculo de mala fortuna, en su última campaña en el PSG, la 2022-2023, tuvo que ser operado del tobillo, por lo que se perdió el partido de vuelta de los octavos de final versus Real Madrid, en el que fueron eliminados como de costumbre. En verano del 2023, Luis Enrique Martínez arribó al club parisino y por la mala relación que tuvo con Neymar en los últimos meses que compartieron en Barcelona, el entrenador asturiano le pidió a Nasser Al-Khelaifi la salida del jugador, algo que se pudo concretar con la bomba del fútbol árabe vendiéndolo a ese mercado en 90 millones de euros. De esa forma, Neymar perdió 6 años de su carrera en el PSG y nunca pudo ser el Balón de Oro ni considerado mejor jugador del planeta en alguna temporada. En 2022, Neymar reconoció en un documental que en 2019 quiso regresar al Barça. Incluso el club azulgrana presentó una oferta por él a los jeques. Estos la desestimaron y no lo dejaron marchar. Aquello es simplemente la prueba de que Ney reconoce que ir al PSG fue un error. De haberse quedado en Barcelona, quizá las lesiones lo hubieran respetado y quizá hubiera ayudado al equipo en conseguir otra Champions League esquiva para ambos. Tanto para Ney, que no la volvió a ganar después de su salida del club azulgrana, y para el Barça, que tampoco la volvió a ganar posterior a la salida de Neymar. En verano del 2019, Eden Hazard atravesaba por el momento prime de su carrera. Tenía 28 años, acababa de ganar la Europa League con Chelsea, siendo gran figura y marcando incluso doblete en aquella final que le ganaron al Arsenal. Su valoración en ese momento era de 150 millones de euros, la máxima que alcanzó durante su carrera. Posterior a la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid en verano del 2018, se rumoreaba que iban a fichar a otro galáctico en su reemplazo, pero finalmente la directiva blanca se abstuvo de fichar figuras para esa campaña 2018-2019, debido al fracaso en Champions que tuvo esa temporada el club blanco, donde los eliminó el Ajax de Ten Hag en octavos. En verano del 2019 la contratación galáctica no se hizo esperar más. Se rumoreaba que Florentino Pérez estaba obsesionado con el fichaje de Eden Hazard, una obsesión inducida por Zinedine Zidane, quien desde hacía varios años atrás, incluso antes de fichar por Chelsea, había recomendado al dirigente blanco su fichaje. Florentino Pérez, en su infinita sabiduría, vio como una excelente idea fichar al jugador en su momento prime, y así lo hizo. Pagó al club londinense 121 millones de euros por el jugador. El 13 de junio del 2019, Eden Hazard fue presentado como todo un galáctico en el Santiago Bernabéu. Si bien los espectadores no llegaron a los 80.000, como si llegaron a las presentaciones de Cristiano Ronaldo o Kylian Mbappé, sí arribaron 50.000, prueba de lo mediático que era el jugador y la gran ilusión que tenían los aficionados blancos, que no se imaginaban en ese momento en lo que se convertiría esa gran ilusión. Tan solo 2 meses después a esa presentación, el 16 de agosto del 2019, Eden Hazard sufrió una lesión en el muslo que lo privó de hacer su debut en el equipo, que se daría al día siguiente en la liga frente al Celta de Vigo. Lo que mal empieza, mal termina, y aquella era una clara señal de lo que se venía con el jugador. El 10 de septiembre del 2019 a Hazard le dio de alta el departamento médico del club, y el 14 de septiembre por fin pudo hacer su debut en el equipo, que se dio en Liga ante el Levante, jugando media hora en aquel encuentro que el Madrid ganó 3-2 en el Santiago Bernabéu. Al siguiente partido por Champions jugó 70 minutos ante el Paris Saint-Germain y al siguiente ya disputó todo el partido, de nuevo en Liga frente al Sevilla. Y todo parecía indicar que ahora sí, Hazard, por lo menos físicamente, estaba listo para justificar la millonada que habían pagado por él.
Posterior, el belga disputó 10 partidos entre Liga y Champions, en los que pudo marcar un gol y dar 4 asistencias, cifras no muy alentadoras pero que estaban dentro de lo normal. Para esa, la que era su temporada de adaptación y más teniendo en cuenta su reciente lesión y recuperación. Un día después al partido de vuelta de fase de grupos de Champions frente al Paris Saint-Germain el 27 de noviembre del 2019, Eden sufrió una nueva lesión, esta vez un hematoma en el tobillo que luego se convirtió en una fisura fina en el pie. Y de nuevo estuvo 2 meses lesionado hasta el 10 de febrero del 2020. A su regreso a los entrenamientos, tan solo 15 días después, una nueva recaída. Esta vez una fisura del peroné, que nuevamente lo sacó 2 meses y medio de las canchas. Así fue como en su primera temporada en el Real Madrid, Hazard disputó 22 partidos jugando en promedio 70 minutos, en los que marcó un solo gol y dio 7 asistencias, cifras muy pobres para uno de los traspasos más caros de la historia. En adelante la dinámica fue igual. En la campaña 2020-2021 tuvo 7 lesiones que lo apartaron del equipo 6 meses. En la 2021-2022 sufrió 4 que lo alejaron 4 meses. Y en la última campaña, la 2022-2023, tuvo solo 2 lesiones que le hicieron estar ausente solo 20 días. Pero ya en ese momento, Ancelotti lo tenía borrado del plantel. Los minutos y las oportunidades que le dio fue muy pocas por 2 motivos básicos. El primero, la evolución que tuvo Vinicius ganándole con creces la titular. Y segundo, la actitud del jugador. Hazard no trabajó y no cuidó su físico lo suficiente como para pelear por un puesto en el primer equipo. El deseo de Ancelotti y Florentino Pérez era que el jugador buscara equipo en esa última campaña, pero el jugador estaba empecinado a no querer hacerlo y acabar su contrato con el Real Madrid, que estaba hasta junio del 2024. Situación que obligó a Florentino en verano del 2023 a indemnizarlo y echarlo faltándole un año de contrato. Para darnos una idea del brutal cambio de rendimiento que tuvo Hazard, basta con repasar sus estadísticas de su última temporada en Chelsea y el acumulado de las que tuvo en el Madrid. En su última campaña en Chelsea disputó 52 partidos en los que marcó 21 goles y dio 17 asistencias, teniendo un promedio gol por partido de 0.40. y una participación directa en goles sumando goles y asistencias de 0.73, cifras muy respetables para un extremo izquierdo. Nada que ver con los 76 partidos que jugó en el Real Madrid en 4 temporadas, en los que solo marcó 7 goles y dio 16 asistencias, teniendo un promedio gol por partido irrisorio de 0.09 y una participación directa en goles de 0.32, cifras escandalosamente malas. Aquel cambio de equipo fue el peor error de Hazard en su carrera, donde pasó de ser uno de los jugadores más determinantes del planeta a ser un suplente más del montón. De seguro, muchas veces reflexionó sobre el tema y se hizo esta pregunta: ¿y si me hubiera quedado en Chelsea? A lo mejor hubiera sido parte de la Champions del 2021 y gran candidato al Balón de Oro. Al mismo tiempo, también hay que decir que fue el peor error de Florentino Pérez si sumamos los 121 millones que pagó por su traspaso, su sueldo neto de 15 millones de euros por temporada y los impuestos a Hacienda, que son más o menos otros 15 millones, tenemos que Real Madrid bajo el mando de Florentino Pérez se gastó 241 millones en el jugador. Cada partido del belga les valió 3.100.000 euros y cada gol de Hazard les valió 34 millones de euros, un completo fiasco. En verano del 2007, Liverpool hacía la compra más costosa del mercado europeo en esa temporada. Le pagó al Atlético de Madrid 38 millones de euros por un centrodelantero de 23 años, Fernando "el Niño" Torres. Hoy día, evidentemente, 38 millones es una transacción del común de un jugador del montón. Sin embargo, si nos vamos 17 años atrás, aquella era una brutal cantidad de dinero. Casi desde el momento cero, el Niño empezó a justificar la decisión de su entrenador de ficharle, su connacional Rafa Benítez, y de la directiva Red por pagar esa gran inversión. En el segundo partido de Premier versus Chelsea, marcó su primer gol con el que empataron en Anfield Road. El resto de la temporada fue un matrimonio con el gol. Disputó 46 partidos, marcando 33 goles y dando 5 asistencias, teniendo un promedio gol por partido bastante respetable de 0.72. Ese gran protagonismo le valió para que el entonces entrenador de la selección española, el fallecido Luis Aragonés, lo confirmara en el equipo para la Euro que ganaron en 2008, donde Torres marcó el gol del título en la final ante Alemania. Ese decisivo gol, sumado a su brutal campaña en Liverpool, le valieron para ser Balón de Bronce en esa temporada, solo por detrás de los dos fenómenos, CR7 Balón de Oro y Messi en ese momento Balón de Plata.
Posterior en la temporada 2008-2009, los números del niño bajaron. Disputó 38 partidos, marcando 17 goles y dando 7 asistencias, teniendo un promedio gol por partido de 0.45. Ese bajón se debió a que aquella fue la temporada donde más se lesionó durante su carrera. En total tuvo 4 que lo alejaron de las canchas más de 3 meses en periodos intermitentes, lo que no le permitió mantener el ritmo y la dinámica del rendimiento de la campaña anterior. Luego, en la temporada 2009-2010, las lesiones también lo alejaron 2 meses de las canchas, pero el niño se supo reponer. Mejoró sus registros marcando 22 goles en 32 partidos disputados, en los que dio también 4 asistencias, teniendo un promedio gol por partido de 0.69, números que estaban más acorde a su gran temporada debut, y con los que confirmaba que era uno de los mejores centrodelanteros, no solo de la Premier sino de Europa. Esa recuperación del centrodelantero español llamó la atención del magnate ruso dueño de Chelsea, Roman Abramovich. El club londinense en aquel momento ya podía fichar lo que se le viniera en gana, y Torres se convirtió en objetivo para la campaña 2010-2011. Momento donde el centrodelantero estrella del equipo, Didier Drogba, ya tenía 33 años. Sus números estaban a la baja y según el magnate ruso necesitaba competencia. A inicios del 2011, es decir, a mitad de temporada 2010-2011, Chelsea compró al niño Torres en otra suma escandalosa para la época: 58 millones de euros, una transferencia con la que evidentemente los hinchas blues se ilusionaron. Y en caso contrario, los hinchas Reds se disgustaron bastante, al punto de quemar camisetas del jugador y apodarlo el Judas del equipo. Referente a este traspaso, el niño dijo en su momento que su deseo era ganar títulos a nivel de clubes y sentía que en Liverpool no lo iba a conseguir. El equipo, si bien tuvo un gran nivel mientras el español estuvo en la plantilla, siempre le faltó el centavo para el peso. En concretar la Premier, donde estuvo a punto de ganarla en 2009 quedando a 4 puntos del campeón Manchester United, y en la Champions League en 2008, donde fueron semifinalistas eliminados por Chelsea. En su primera media temporada con los Blues, Fernando Torres disputó 19 partidos en los que marcó un solo gol, una cifra aterradora que de seguro hizo que los directivos del club londinense se llevaran las manos a la cabeza, y el propio Fernando Torres cuestionándose si irse a Stamford Bridge había sido una buena decisión. Finalmente, el jugador español consiguió lo que quería: títulos. Fue campeón de la FA Cup y la Champions League en 2012 y campeón de la Europa League en 2013. En los 2 años y medio que estuvo en Londres solo fue una sombra del gran jugador que fue en Liverpool. Basta con comparar sus cifras en ambos equipos para darnos cuenta que el atacante español tomó la peor decisión de su carrera. En Liverpool disputó 142 partidos en los que marcó 81 goles y dio 19 asistencias, teniendo un promedio gol por partido de 0.57 y una participación directa en goles de 0.70. En Chelsea disputó 172 partidos, marcando 45 goles y dando 31 asistencias, teniendo un promedio gol por partido muy inferior de 0.26 y una participación directa en goles de 0.44. Cifras absolutamente opuestas y con las que de seguro Fernando Torres llegó a la conclusión que su mejor camino era continuar en Liverpool. En 2018, Cristiano Ronaldo estaba en un estupendo momento de su carrera. A pesar de que tenía 33 años en aquel momento, volvió a alcanzar su tope máximo de valoración, 120 millones de euros. En el verano de ese año ganó con Real Madrid la tercera Champions consecutiva, la cuarta con el equipo y la quinta de su carrera. Al mismo tiempo, era candidato para ganar el que hubiera sido su sexto Balón de Oro. Palabras más, palabras menos, Cristiano era el jugador más mediático del planeta en ese momento y de los anteriores 2 años, 2016 y 2017, cuando ganó el Balón de Oro y el premio FIFA de Best. Posterior al Campeonato del Mundo del 2018 se destapó un auténtico bombazo. CR7 se fue del Real Madrid a la Juventus, una decisión del portugués que dejó frío a todo el mundo. En ese último tiempo había iniciado una disputa al interior del club. CR7, con su protagonismo, sus balones de oro y sus reconocimientos a nivel mundial, quiso ganar mucho más dinero y quiso ser el jugador mejor pago del mundo. Pero su contraparte, el presidente de la entidad, de ninguna manera estaba dispuesto a ceder. Florentino Pérez, como el gran negociante que es y con su visión como pocas, sabía que Cristiano estaba en una edad límite donde su valoración iba a ir hacia abajo, algo que efectivamente terminó sucediendo. En esta gráfica podemos ver claramente que el valor del jugador fue a menos año tras año, algo absolutamente normal por el peso de los años.
El dirigente blanco era consciente de ello y no cedió en las pretensiones económicas del portugués. Cristiano Ronaldo equivocadamente permitió que su ego le hiciera beber un trago bastante amargo con el que murió como jugador activo del Real Madrid. En aquel verano del 2018 pudo haber hecho las paces con su jefe, pero contrario a eso, imaginó y finalmente concretó una carrera alejada de la Casa Blanca, donde seguro pensó que continuaría con el gran protagonismo con el que gozaba en ese momento, pero no fue así. A sus 33 años fue vendido en 117 millones de euros a la Juventus, en lo que fue un récord absoluto de una transacción para un jugador de esa edad, donde difícilmente habrá otra venta de este coste para un jugador con los años del portugués. Aquello fue prueba de lo gran jugador que era Cristiano Ronaldo en ese momento y también de la gran habilidad de Florentino Pérez para hacer negocios. CR7 arribó a la Juventus con la ilusión fundamental de ser campeón de Champions. Con esto vendería el reato ideal, el hombre que supo ganar Champions con 3 clubes diferentes y el hombre que sacó a la Juventus campeona después de 23 años en ese momento. Infortunadamente para el bicho y la vecchia señora, las cosas no se les dio. En 2019, el sorprendente Ajax de Ten Hag los echó en cuartos de final. En 2020 el modesto Lyon los sacó en octavos y en 2021 Oporto los echó nuevamente en octavos. Con esto CR7 perdió 3 valiosos años de su carrera, los últimos que pudo tener a un gran nivel. En verano del 2021 con 36 años decidió regresar al Manchester United en otra equivocada decisión, pues la buena imagen que dejó en Old Trafford en sus primeros años de carrera se opacaron con ese último paso, donde se peleó con el entrenador, la hinchada y los directivos del club, siendo expulsado en noviembre del 2022 por una entrevista donde arremetió contra todo el entorno del club, que le costó la salida no solo de los Red Devils, sino del fútbol de primer nivel. Al momento de publicar este video, estoy seguro que CR7 ha pensado en los últimos años y lo piensa aún en la actualidad. ¿Qué hubiera sido de su carrera si hubiera tenido la suficiente humildad para continuar en el Real Madrid asumiendo el rol y el contrato que tenía en 2018, que en ese momento iba hasta el 2021? Si hubiera tenido, por ejemplo, el enfoque de Modric, CR7 todavía estuviera en el Real Madrid. Y la mejor prueba de esto es el croata mismo. Ambos jugadores tienen la misma edad con diferencia de 7 meses. En ausencia de Cristiano Ronaldo, es decir, posterior al 2018, Real Madrid ha conquistado 2 veces la Champions League. Si el portugués se hubiera mantenido en el club blanco, tendría 7 Champions League en su cuenta personal, y en la actualidad fuera el más veces ganador de la competición con 7 títulos. Y en 2022 y en el presente 2024 hubiera sido candidato fijo para ganar el Balón de Oro y el The Best. Y quizá los hubiera ganado recortando la amplia diferencia que ya tiene con Messi en estas distinciones. De todas formas, no sabemos qué hubiera pasado si CR7 continuaba en el Madrid, porque obvio esto es un terreno especulativo. A lo mejor el Madrid no hubiera ganado ninguna de las últimas 2 Champions con el portugués en cancha, o por el contrario hubieran ganado más de 2. Nunca lo sabremos. El caso es que por lo menos a mí no me cabe duda que si Cristiano hubiera continuado en el Madrid, hubiera sido muy beneficioso tanto para él como para el club, y su decisión de salir del Bernabéu fue la peor de su carrera.